la clase pasada miramos las características de los cromosomas, miramos también cómo eran los cariotipos, es decir, cómo se organizaban esos cromosomas dentro de la célula. Miramos el cariotipo diploide, miramos el cariotipo haploide, hablamos propiamente de las células somáticas, células sexuales, y la estructura que tienen los cromosomas como tal. Y también dijimos que dentro de los cromosomas pues tenemos las moléculas de ADN que se encuentran condensadas y enrolladas. Y en esta diapositiva podemos ver un fragmento de ese ADN. Perdón, algo que sí quiero que quede claro es que el ADN no es solamente este pedacito, el ADN es mucho más largo y es mucho más complejo, ¿sí? No es tan fácil como esto que vemos aquí. Entonces, vale. Primero, la primera pregunta para ustedes. ¿Qué es el ADN, muchachos? ¿Ustedes qué saben acerca del ADN? ¿Qué conocen del ADN? Que es lo que transfiere la información. Listo, muy bien. Transfiere la información genética. ¿Qué más sabemos? ¿Qué más sabemos del ADN? ¿Nada más sabemos? ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. Algo así. Ok. Ácido. Uy, se me escribió. Listo, es un ácido. Eso es cierto. ¿Qué quiere decir? Que tiene propiedades de ácidos, y nosotros los ácidos pues ya los vimos, ¿no? Los vimos en química. Es decir, que lo mismo que hablamos acerca de los ácidos, es decir, las propiedades y características de los ácidos, pues resulta que el ADN es uno de ellos, ¿sí? Tiene características y propiedades de ácido. Eso no quiere decir que, como lo dijimos también en la clase de química, pues no se considera un ácido peligroso, o un ácido fuerte, o un ácido que vaya a hacer una reacción, digamos, muy fuerte. Simplemente podemos decir que tiene características de ácido, ¿vale? Ok, entonces tenemos ácido, y aquí sería ácido de... Exacto, de... no, aquí no va la X, más adelante. De... Sí. Ahí está. Desoxi... Ribón, basta ahí, ribón. Desoxirribo, basta ahí. Ácido desoxirribo. Este desoxirribo que ustedes observan aquí se debe al azúcar que contiene en su estructura. Es decir, el ADN dentro de su estructura química contiene un azúcar. Ese azúcar tendría el nombre de desoxirribosa. ¿Listo? Desoxirribosa. Aquí en las siglas, esas son las siglas, ¿no? ADN. En las siglas no se escribe completo, simplemente se escribe desoxirribo, pero pues uno ya identifica que propiamente tiene un azúcar desoxirribosa dentro de su estructura. ¿Listo? Y por último tenemos nucleico. ¿Por qué se llamará nucleico? ¿En dónde está el ADN? En el núcleo. En el núcleo. Está en los cromosomas, ¿cierto? Sabemos que están en los cromosomas. Y sabemos que los cromosomas están dentro del núcleo. Entonces, simplemente este término nucleico pues me indica que ese ADN está dentro del núcleo. ¿Listo? Entonces, siempre que escuchen esa palabra ADN, entonces piensen que es un ácido que tiene un azúcar desoxirribosa y que, en ese caso,
está dentro de los cromosomas y los cromosomas están dentro del núcleo, ¿vale? Así, ADN, dime. ¿La cromatina y los cromosomas son lo mismo? Sí, dijimos, la vez pasada dijimos que sí. Cromatina es en este caso cuando, o sea, son los mismos cromosomas, pero en su etapa joven, en su etapa de la niñez, digo yo. Eso solamente lo digo yo, ¿no? Ningún otro, yo creo que ningún otro biólogo lo dice. Simplemente lo digo yo para que ustedes me entiendan. ¿Por qué? Porque la cromatina en este caso ahí, cuando se la encuentran como el hilito ahí largo dentro del núcleo, pues digamos que ese hilito o esa, eso se llama, no me escapa el nombre. Bueno, ¿La es, cadena? sí, bueno, sí, o sea, la cuestión es que es una molécula larga, ¿sí? Que ahí en las imágenes siempre la miramos como un hilo, ¿sí? Como un hilo. Entonces, en este caso, cuando está como cromatina, esa línea, ese hilo no está enrollado o no está condensado. Luego, con el tiempo y al suceder la mitosis, esa cromatina se condensa, se enrolla, se agrupa y me forma lo que nosotros conocemos como cromosomas. ¿Vale? Pero sí, es exactamente lo mismo. La cromatina y los cromosomas, en este caso, contienen ADN. ¿Listo? Entonces, estas serían las siglas en español. En inglés es DNA, ¿vale? Por si de pronto lo encuentran por allá en un libro, pues es lo mismo, ¿sí? Sino que es en inglés, DNA. Ok, listo. Entonces, lo primero que sabemos es que el ADN es un ácido desoxirribonucleico. ¿Listo? Eso es lo primero. Lo segundo que podemos decir es que el ADN es una doble cadena. ¿Por qué doble cadena? Porque mire, aquí tenemos una que es este hilo como anaranjado, ¿cierto? Que toma como esta dirección. Y aquí tenemos otra cadena, mírela. Y esa cadena eh, es antiparalela y es complementaria. ¿Por qué digo que es antiparalela? Porque en este caso tienen dos direcciones diferentes. Miremos por ejemplo esta que estoy señalando con el cursor. Tiene esta dirección, mire, se va enrollando así y luego por acá y toma una dirección muy diferente a esta. Mire esta por donde toma. Esta está como por el frente, mire, mientras que la otra está por detrás. Entonces tienen dos direcciones diferentes, entonces por eso son antiparalelas. Y son complementarias porque entre las bases nitrogenadas que la conforman, que ya la miramos, ya la miramos, eh, digamos como que tienen una regla de apareamiento, es decir, se forman unos enlaces entre esas bases nitrogenadas, que ahora los vamos a ver. Entonces, tercero, el ADN, bueno, ya sabemos que es una doble cadena de polinucleótidos. ¿Listo? Polinucleótidos. Cuando yo utilizo el prefijo poli, ¿a qué me refiero? ¿A varios? Exacto, muy bien, Jesly. A varios, a muchos, a hartos, ¿sí? Eso significa poli. Entonces sigo polinucleótidos, ¿es porque son varios? Varios, exacto, varios nucleótidos, ¿sí? Son varios nucleótidos. No varios núcleos, sino varios nucleótidos. Ahora, ¿qué es un nucleótido? Pues lo vamos a ver aquí. Bueno, aquí no, pero bueno, esta imagen me sirve. ¿Qué es lo que tenemos aquí en esta imagen? Aquí ya tendríamos el ADN, pero desenrollado. Es decir, es tomar esto y tratar de desenrollarlo para que quede en una forma plana. ¿Listo? Y aquí ya podemos ver podemos ver de una mejor forma las estructuras químicas de los compuestos que lo forman o que lo constituyen. ¿Ya? Entonces tengo una cadena por acá y tengo la otra cadena por este lado. ¿Listo? Dos cadenas. Ahora, estamos con el cuento de los nucleótidos. Pues resulta que un nucleótido es esto. Es decir, un nucleótido se encuentra conformado por tres estructuras o tres sustancias químicas, para que me entiendan. Tenemos una, dos y tres. La primera es un grupo fosfato. Fosfato.
en donde, digamos, su elemento principal o central viene siendo perdón, ¿qué es la P? En química. Fósforo. Fósforo, exacto. Exacto, entonces por eso se llama grupo fosfato, ¿sí? Por el fósforo que contiene dentro de su estructura química y además es el elemento central o principal. Vale, ese grupo fosfato se une con esta otra sustancia de acá o con esta otra estructura química que recibe el nombre de azúcar. Entonces de aquí viene su nombre. ¿Se acuerda cuando mirábamos desoxirribo? Pues esta es el azúcar de la cual hablaba, ¿sí? Este azúcar para el ADN se llama desoxirribosa. ¿Listo? Desoxirribosa. Aquí lo tenemos. ¿Listo? Desoxirribosa. Esta es la estructura del azúcar desoxirribosa. Y la otra sustancia es una base nitrogenada. Solamente una base nitrogenada. Es decir, una de las 4 que existen. ¿Cuáles son las 4? Entonces tenemos citosina, que es esta la estructura y se simboliza con la letra C. Tenemos guanina, que es esta estructura y se simboliza con la letra G. Esta C y esta G. Tenemos la adenina, que es la A, y la timina, que es la T. Es decir, utilizamos la primera letra del nombre, ¿no? La primera letra del nombre. Ok. La guanina y la adenina pertenecen al grupo de las purinas. Y no es la purina que comen, no es la purina que comen las gallinas ni los cerdos. Así se le llama a un grupo de sustancias, digámoslo así. Se han agrupado y se le llaman de esa forma. Y la citosina y la timina pertenecen a las pirimidinas. ¿Vale? Ok. Entonces, vuelvo, repito, el ADN se encuentra conformado por polinucleótidos, es decir, muchos nucleótidos. Y un nucleótido, solamente uno, está conformado por un grupo fosfato, por un azúcar, que en este caso para el ADN es desoxirribosa, y una base nitrogenada, solamente una, que puede ser citosina, guanina, adenina o timina. ¿Listo? En este caso, cualquiera de esas tres. Y entonces aquí en esta estructura podemos ver todos los polinucleótidos. ¿Sí? Mire, aquí tendría un solo nucleótido. Mire, grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. Entonces esto es uno solito, un solo nucleótido. ¿Vale? Tendría otro nucleótido en la parte de abajo. Mire, aquí tenemos grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada, que ya es una base nitrogenada diferente. Aquí está verde y acá aquí aparece roja. ¿Listo? Y así hacia abajo, mira, aquí tenemos otro grupo fosfato, un azúcar, base nitrogenada. Grupo fosfato, azúcar y base nitrogenada. ¿Listo? Y lo mismo sucede al frente, es decir, en la otra cadena. Tenemos grupo fosfato, grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. ¿Listo? Grupo fosfato, azúcar y base nitrogenada. Listo. ¿Qué otra cosa podemos mirar aquí? Podemos notar que las bases nitrogenadas son diferentes, porque aquí tengo una de color verde, ¿cierto? Aquí tengo otra de color como morado. La de color verde, ¿cómo se llama? Adenina. Adenina, ¿listo? Y esa adenina está unida a una ¿qué? A una timina. A una timina, exacto. Entonces, ya ahí tengo una regla de apareamiento. Por eso digo que son complementarias, porque tiene que haber un enlace entre esas bases nitrogenadas. Y la adenina siempre se va a unir con la timina. ¿Vale? Siempre, 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 siempre. Voy a escribirlo acá para que no se les olvide. Hay un orden de apareamiento. La timina siempre se va a unir con la adenina. ¿Listo? O viceversa. O viceversa. Profe, quedaría una de la pirimidina con una de las purinas.
Exacto, ¿sí? exacto, sí, exacto. Es cierto lo que tú dices, muy bien. Entonces, timina con la adenina y adenina, perdón, bueno, sí, lo contrario, ¿no? Adenina con timina. ¿Listo? Listo, ya tenemos esta regla de apareamiento. Timina con adenina o lo contrario, adenina, mira, adenina con timina. Vamos otra vez. Ahora la citosina con la guanina. Exacto, 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 exacto. Profe, y el uracilo, Ya en les digo, caso de... ya les digo el Bueno, uracilo que es. Entonces, bueno, ya tenemos aquí adenina con timina. Algo también para notar de esta unión. Miremos los enlaces. Entonces tenemos un enlace por aquí y otro enlace por acá. A esos enlaces en el ADN se le conocen con el nombre de puentes de hidrógeno. ¿Listo? Los puentes de hidrógeno son enlaces químicos. Por ejemplo, el agua, ¿sí? El agua normalita tiene puentes de hidrógeno y es el enlace que mantiene unido el oxígeno con el hidrógeno. ¿Vale? Pues aquí también tenemos puentes de hidrógeno. Entonces aquí tendríamos un puente de hidrógeno y aquí otro. Entonces por lo tanto tendríamos dos enlaces y también se le conocería como enlace doble. ¿Listo? Ahora miremos la otra unión, que está exactamente acá abajo. Acá abajo y aquí tenemos otra. ¿Sí? Entonces tenemos otra base nitrogenada que recibe el nombre de guanina, guanina y se une con la citosina. Perfecto. Guanina se une con la citosina. Ahora, ¿cómo es el enlace? ¿Cuántos enlaces tiene? dos, No, tres, tres. Exacto. ¿Cómo es que se llaman esos enlaces? de Puentes de hidrógeno. Muy bien. Y acaban de decirme que hay tres. Y es exacto. Mire, uno, dos, tres puentes de hidrógeno o tres enlaces. Por lo tanto, también se le podría denominar como enlace triple. ¿Listo? Porque tiene tres enlaces. Y básicamente esto viene siendo lo que conforma el ADN. ¿Listo? Tenemos grupo fosfato, base nitrogen, grupo fosfato, azúcar y base nitrogenada. Esa base nitrogenada puede ser adenina, puede ser timina o puede ser guanina o citosina. ¿Vale? Y vamos a escribir aquí el otro enlace. Entonces aquí sería citosina con guanina. O lo contrario. Desactivan micrófonos, muchachos. Muchachos, gracias. Guanina con citosina. Listo. Ok, vale. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ok, entonces ahorita me estaban preguntando que qué pasa con el uracilo. Pues resulta que también existe otro ácido, ¿sí? Otro ácido nucleico, que pues también así se le conoce el ADN, ácido nucleico. Tenemos otro ácido nucleico que recibe el nombre de... ¿Alguien sabe? ácido. No. Ah, el ácido qué? Tenemos ¿De la élite? otro ácido nucleico, ojo. mm, tengamos bien claro esto. Una cosa es ácido nucleico y otra cosa es nucleótidos. El ácido nucleico es todo el ADN, por ejemplo. Los nucleótidos es el grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. ¿Vale? Ahora, estoy diciendo que hay otro ácido nucleico igual al ADN, perdón, ya lo dije. ¿Cómo se El llama? ácido ribonucleico, Exacto. ¿Qué sería su sigla? Sería ARN. ARN, perfecto. ¿Ah?
R, ARN. Listo. Uy, esa N me quedó muy grandota. Listo, tenemos el ARN. Y el ARN, pues en este caso también es un ácido, es decir, tiene propiedades de ácido. Pero en este caso el azúcar ya cambia. ¿Cómo se llama el azúcar en el ARN? ¿Alguien sabe? Se llama ribosa. Ribosa. ¿Se acuerda que en el otro, mira acá, en el de arriba, en el ADN, se llamaba desoxirribo? Desoxirribo, por eso se llama D, o sea, comienza con la D. En cambio acá en el ARN se llama ribo. ¿Listo? Solamente ribo. En definitiva, es decir, todo el azúcar sería ribosa. Pero pues en la sigla solamente se escribe ribo. Voy a borrar esto porque me quedó muy separado. Listo. Y por último, pues también tenemos que es un nucleico. Entonces, en definitiva, ¿cómo se llama el ARN? ¿Cómo se le llamaría? Exacto. Ácido ribonucleico. Perfecto. Listo. Ahora miremos cómo sería la estructura del ARN. Entonces, en el ARN, ¿qué tenemos? En el ARN tendríamos un grupo fosfato, igual. Tendríamos en este caso ya un azúcar diferente, ¿cierto? Un azúcar diferente que sería para este caso, es decir, para el ARN sería la ribosa. ¿Listo? El azúcar es ribosa. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre estos dos compuestos en su estructura? Eso sería el juego como encuentre las diferencias. El azúcar una es ribosa y la otra es oxirribosa. Sí, pero me refiero aquí, a la estructura, en cuanto a esto. Diferencia entre este y este. Miremos bien. No. Yo lo veo. Ah, ya. ¿En dónde está la diferencia? Una está OH y la otra solo está H en la desoxirribosa. Exacto. Sí, aquí en la desoxirribosa, que es el azúcar del ADN, solamente hay una H. En cambio, en el azúcar, ¿sí?, que se llama ribosa del ARN, está un OH. Y entonces, debido a eso, a ese diminuto y sencillo, ¿cómo le digo?, característica, a esa sencilla característica o detalle, debido a eso es que, digamos, se le colocó ese nombre desoxi. ¿Qué quiere decir desoxi? Desoxi quiere decir que no tiene oxígeno en esta partecita de aquí. ¿Listo? Solamente en esta partecita no tiene oxígeno. Entonces, cuando uno utiliza el prefijo des quiere decir que no tiene o carece. ¿Sí? Y entonces está hablando del oxi, es decir, del oxígeno. ¿Listo? Del oxígeno. Entonces, por lo tanto, por eso aquí se llama desoxirribosa, porque no tiene el oxígeno, que en este caso lo tiene el azúcar del ARN, que se llama ribosa. Entonces, por eso es que, digamos, como que cambia el nombre del azúcar de estos dos ácidos nucleicos. Vale, entonces ya tendríamos una diferencia entre ADN y ARN. ¿Cuál es la diferencia? El azúcar. Esa es la primera. ¿Listo? La diferencia entre el ADN y el ARN, la primera sería el azúcar. En el ADN se llama desoxirribosa y en el ARN se llamaría ribosa. ¿Listo? La segunda diferencia radica en lo siguiente. En el ADN tendríamos las bases nitrogenadas citosina, guanina, adenina y timina, mientras que en el ARN
La diferencia radica en que ya no tiene la timina, es decir, en el ARN ya no hay timina, sino que en este caso encontramos es uracilo. Entonces, por lo tanto, la molécula de ARN, la timina, es reemplazada por el uracilo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes miren por ahí una cadena de ARN y en ese ARN hay timina, es porque está mal. O igual si hiciéramos un ejercicio, ¿no? Si hiciéramos un ejercicio y tenemos que hacer la molécula de ARN y ponemos una timina, pues entonces yo digo, ah, bueno, ese ejercicio está mal porque aquí la embarró. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, lo que tiene que ir es uracilo, que es otra base nitrogenada, solamente está presente en el ARN. Y la tercera diferencia está aquí. ¿Cuál sería la tercera diferencia? Miremos esta molécula que es el del ARN y esta otra que es el ADN. Que la cadena del ARN es sencilla y la del ADN es doble. Perfecto, muy bien, muy bien. Aquí solamente tenemos una sola cadena, mírela, una solita. Entonces se conoce como una cadena sencilla y es del ARN, mientras que el ADN es una cadena doble. Mira, aquí tengo una y por acá tengo la otra. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las tres diferencias. ¿Listo? Creo que hay una pregunta en donde le piden eso, encontrar diferencias entre las dos. Entonces la primera es el azúcar. En el ARN se llama ribosa, mira aquí está. En el ADN se llama desoxirribosa. ¿Listo? La segunda característica es que para el ADN tenemos citosina, guanina, adenina y timina, mientras que para el ARN tendríamos citosina, guanina, adenina y uracilo. ¿Listo? Y la tercera radica en las cadenas. Entonces aquí el ARN tiene una cadena sencilla o simple, mientras que el ADN tiene una cadena doble, o es una doble cadena. A esta doble cadena se le conoce con el nombre de bicatenaria. Bi viene de dos, ¿listo? Dos cadenas. Y para el ARN se conoce con el nombre de mono. Mono viene de uno, entonces sería monocatenaria. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Vale, perfecto. Perfecto. Si tienen preguntas me dicen. Ok, yo creo que alcanzamos a explicar esta. Entonces, ahora ya vamos a pasar, esta es la última temática de este periodo, que se llama dogma de la vida. Y el dogma de la vida son tres procesos muy importantes, supremamente importantes, para la vida de los seres vivos. ¿Listo? Por eso se le conoce con el nombre de dogma de la vida. Entonces los procesos son replicación, el primero se llama replicación, el segundo se llama transcripción y el tercero se llama traducción. ¿Listo? Replicación, transcripción y traducción. ¿Vale? ¿Cuál es el fin último de este proceso o de estos tres procesos? En este caso, digamos como el objetivo primordial es fabricar o sintetizar las proteínas. Recordemos, creo que, no sé, en algún momento les dije que las proteínas son muy importantes para la vida de un ser vivo. Por ejemplo, para nosotros nos permiten que nuestro organismo funcione correctamente. Y les voy a dar un ejemplo. Hay una proteína que permite que se active la producción de insulina, por ejemplo. ¿Alguien sabe para qué es la insulina? ¿Tienen por ahí dentro de sus familiares o algún conocido que tenga diabetes? Sí, señor. Vale, ¿qué pasa con esas personas que tienen diabetes? Tomen Le tienen que poner insulina. Exacto. ¿Cada cuánto? Ahí sí no sé porque yo no tengo conmigo. Constante, eso es cada nada. Hay algunos que es diario, ¿sí? Es diario. ¿Por qué? Aquellas personas que tienen diabetes indica que dentro de su organismo no se está
produciendo la cantidad necesaria de insulina. Y recordemos que la insulina lo que hace es bajar o controlar más bien el azúcar en la sangre. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿dónde está el azúcar? Pues el azúcar está en los alimentos y no solamente en los dulces, ¿ya? Hay azúcares digamos, en algunas harinas que comemos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, todos esos azúcares que nosotros consumimos en los alimentos tienen altos contenidos, bueno, altos contenidos de esta biomolécula, es decir, de azúcar, y por lo tanto tienen que ser reducidos porque si se mantienen así, pues nos van a causar algún daño. Entonces, por lo tanto, el organismo secreta esa insulina para poderlos reducir. ¿Listo? Y una persona con diabetes, pues su organismo no produce, digamos, la cantidad o la concentración adecuada de esta insulina para que pueda hacer esos descensos del azúcar en la sangre. ¿Listo? Y también hay casos, ¿sí? También hay casos, y eso sucede cuando una persona no consume alimento por mucho tiempo. Sucede cuando, digamos, los niveles de azúcar son muy bajos. ¿Sí? Si los niveles de azúcar en nuestro cuerpo o en la sangre son muy bajos, pues también se tiene que producir otra sustancia que permita subirlos. Y entonces, digamos, la sustancia, ¿cómo se dice? Antónima. Bueno, sería lo opuesto, si lo opuesto a la insulina, se llamaría glucagón y lo que hace, en este caso, reducir. Entonces, mientras que la insulina baja los niveles de azúcar en la sangre, el glucagón lo que hace es subirla. ¿Listo? Sube esos niveles para que se mantengan, digamos, en una concentración óptima, en una concentración adecuada. Y entonces, quien permite que se produzca esas sustancias en nuestro organismo, que son supremamente fundamentales, pues es una proteína. Y esa proteína se sintetiza a partir de esos tres procesos que se conocen con el nombre de dogma de la vida. Entonces tenemos 5 minutos, voy a explicar solamente el primero. El primer proceso se llama replicación. Y la replicación simplemente es la producción de dos moléculas de ADN totalmente idénticas a partir de una. Más o menos sería esta explicación. Tenemos una sola, digamos, una sola molécula. Mira, aquí tenemos una sola molécula de ADN, ¿sí? Una molécula. Molécula no es lo mismo que cadena, ¿no? O sea, sabemos que la molécula de ADN tiene doble cadena. ¿Listo? Entonces tenemos una molécula de ADN y a partir de esta molécula se producen dos que van a ser totalmente idénticas entre ellas, es decir, entre estas dos moléculas, y van a ser totalmente idénticas a la molécula madre, digámoslo así. ¿Listo? A quien la sintetiza. Y, digamos, este proceso de replicación sucede antes de la mitosis, ¿sí? Antes de que la célula pase a su reproducción celular. ¿Cómo sucede esto? Vamos a explicarlo de forma rápida. Entonces tenemos el ADN aquí, vamos a suponer que está enrollado, así como lo miramos hace un momento. El ADN tiene una forma como en un tornillo, ¿sí? Como en forma de hélice, ¿sí? Ustedes yo creo que han visto algún tornillo en su vida, entonces más o menos es la misma estructura. Y entonces lo que sucede es que va a entrar una enzima que se llama enzima helicasa, que lo que hace es primero desenrollar ese ADN, lo desenrolla y luego se mete dentro de su estructura a cortar los enlaces de puentes de hidrógeno que hay entre las bases nitrogenadas. Entonces comienza a romper esos dobles y triples enlaces que son los puentes de hidrógeno y comienza a abrir espacio entre las dos cadenas, así como lo vemos aquí en la primera imagen. Ya después se mete otras dos enzimas, esta y esta. Estas enzimas, ¿sí? Las dos, tienen el nombre de ADN polimerasa. ¿Listo? ADN polimerasa. Entonces se mete una por aquí y se mete otra por acá. Este ADN polimerasa o esta enzima comienza a desplazarse de izquierda a derecha, es decir, de aquí hacia acá. Mientras que la otra se desplaza de derecha a izquierda, es decir, hacia acá, en este sentido. Y mientras que se van moviendo,
comienzan a crear nucleótidos. Y esos nucleótidos se enlazan mediante nuevos enlaces de puentes de hidrógenos con la cadena molde o con la cadena original, digámoslo así. Y lo mismo sucede abajo, también se van creando nucleótidos en todo el trayecto de la molécula de ADN, ¿listo? Y estas dos cadenas pues van a ser, digamos, complementarias, ¿listo? Luego llega un punto en la cual la helicasa como que termina, es decir, como que hay una parada ahí y ya no puede replicarse más. Y lo mismo sucede con, bueno, replicarse no, más bien como cortar, ¿no? Porque la helicasa lo que hace es cortar. Entonces ahí para, hay un momento en que para, y también paran las ADN polimerasas, ¿listo? Las polimerasas, es decir, ya paran ahí y no comienzan a formar nuevos puentes de hidrógeno, hasta que finalmente ya tendríamos dos moléculas de ADN, aquí tengo una, aquí tengo la otra, que más o menos sería esto, ¿listo? Llega un momento en que ya paran y esas dos moléculas se separan, ¿listo? Se separan. Y la cuestión es que, bueno, ¿a dónde van? Pues van acá. Entonces, aquí en este proceso de interfase, aquí sucede la replicación. Es decir, aquí a partir de una molécula se generan dos. ¿Por qué dos? Porque va a haber una que va a quedar en un hijo, en una célula hija, y la otra va a quedar en la otra célula hija. Entonces, eso es lo que hace que estas dos células sean totalmente idénticas y además que permitan realizar la misma función entre ellas, ¿no? Y además la misma función de la madre. Entonces, por lo tanto, por eso yo hace unos días, en la última clase les decía que estas células hijas van a tener la misma información genética que la célula madre. Y es debido a la replicación. Y ya, yo creo que vamos a dejar por ahí. Ya en la próxima clase entonces terminamos los dos procesos y hacemos unos ejercicios para ya terminar esta temática de genética molecular. ¿Listo? Chicos, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Hola. Profe, Dime. ¿puede colocar la imagen donde aparecía que el fosfato, el azúcar? Ok. No, Vale. ¿Esta? no, esa. Base nuclear. Gracias. Ok. ¿Listo? Yo creo que... Ah, bueno, mire, aquí tenemos más o menos lo que es la replicación, ¿no? Antes tenemos la molécula de ADN madre, si esta es la madre. Bueno, no es que haga lo mismo que una mamá, ¿no? Simplemente yo lo digo es para que me entiendan. Con sus bases nitrogenadas, ¿sí? La A, la C, la C, la C, la G, la T, la T, es decir, las bases nitrogenadas que existen. Y luego a partir de esta molécula molde o esta molécula madre, pues se generan dos que van a ser totalmente complementarias, ¿sí? Es decir, que esta, que es la cadena molde o la cadena original, pues se va a unir con unos nuevos nucleótidos que van a ser iguales a los que estaban antes, miren. Si usted compara esta con esta, pues es exactamente lo mismo, ¿sí? Igual, la que se forma aquí en esta otra cadena, pues va a ser igual a la que estaba antes, que es esta. Entonces, de esa forma tenemos dos cadenas totalmente idénticas, en todo. Y entonces, bueno, yo creo que vamos a dejar ahí. Ya son las 9:50. Ah, alcanzamos, pensé que ya eran las 10. ¿Será que alcanzamos a ver la otra? ¿O ustedes tienen que entrar ya a una clase? Hola. ¿Se fueron? Chicos, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok. Vale, pensé que se habían ido. Bueno, terminemos con transcripción. Alcanzamos a... Pensé que ya eran las 10. Terminemos con transcripción entonces. Aquí está. Bueno, entonces, la transcripción es el segundo proceso. ¿Sí? Es el segundo proceso. Y en este segundo proceso es donde se crea el ARN. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Creo que se observa mejor en este. Entonces, tenemos las células hijas que se formaron allá en la replicación. Aquí están.
¿Listo? Y a partir de ese ADN, entonces va a entrar nuevamente en este caso otra enzima que se va a denominar pues, o va a tener el nombre de ARN. ¿Por qué ARN? Porque ya aquí se forma el ARN, ¿vale? Se llama ARN polimerasa. Entonces entra, desenrolla la molécula de ADN, como es en este caso, y se coloca en una cadena, solamente en una sola cadena madre, en una sola cadena original, digámoslo así. ¿Listo? Se coloca ahí y comienza a hacer exactamente lo mismo, comienza a formar nucleótidos. ¿Listo? Nucleótidos, a partir de esta cadena molde. ¿Listo? Y comienza a crear nucleótidos de izquierda a derecha, es decir, en esta dirección. ¿Listo? Eso se llama dirección 3' a 5'. Y llega un punto en que nuevamente hay como un stop, una parada, y ahí se termina la transcripción. Entonces, cuando ya se termina la transcripción, esa molécula o esa cadena, ¿cierto? Que en este caso viene siendo una cadena sencilla, se desprende de la original y sale. Miren, aquí tenemos, sale. ¿Sí? Y entonces el ADN original, o el ADN madre, nuevamente, cuando sale el ARN polimerasa, cuando sale esta enzima, entonces este ADN se vuelve a enrollar, ¿sí? Se vuelve a enrollar y ya se unen nuevamente las bases nitrogenadas. ¿Listo? Y entonces queda el ADN nuevamente perfecto como estaba antes. Pero ya obtenemos una molécula sencilla, miren, aquí la tenemos, una molécula sencilla, o una cadena sencilla más bien, o simple, que se va a llamar ARN. ¿Listo? Y ese ARN va a recibir el nombre de ARN mensajero, que quiere decir que va a llevar un mensaje. Entonces yo siempre explico esto de la siguiente manera. Bueno, entonces digamos, en la replicación hay, digamos, hay un gringo que le dice, bueno, que le trata de decir, digámoslo así, que tiene que ir a cierta parte a encontrar un mensaje, ¿sí? A encontrar un mensaje. Y entonces esa persona tiene que ir a ese sitio para poder copiar ese mensaje. Entonces, en la replicación le dice propiamente a dónde es que tiene que ir. Entonces esa persona va allá y copia ese mensaje. ¿Sí? Copia ese mensaje, digamos, en una hoja. Y ya luego, con ese mensaje, vamos a decir que es un mensaje en inglés, tiene que llevarse a traducirlo. ¿Sí? Entonces esa persona va a donde un profesor de inglés o a alguien que sepa inglés. Entonces lo lleva ese mensaje, y allá donde este profesor, allá en su casa, vamos a decir, o en el colegio, o en donde esté, esta persona le va a traducir ese mensaje a español. Entonces ya teniéndolo en español, ya sabe qué es lo que tiene que hacer con ese mensaje. Que en otras palabras sería, para el dogma de la vida, sería ya la producción o la síntesis de proteínas. Y entonces yo creo que ya, vamos a dejar ahí, yo creo que ya el siguiente tema, aunque debería terminarlo, para no dejarlo inconcluso. ¿Lo termino o no lo termino? O lo termino en la próxima clase, muchachos y muchachas. Ustedes me dirán. La próxima clase. Listo. Entonces queda pendiente la traducción. Sí, queda pendiente la traducción. Entonces, bueno, vamos a ver. Les agradezco su atención. Les agradezco que hayan estado pues pendientes de la clase. Y nos vemos dentro de 8 días, chicos. Que estén muy bien.